Estamos en la segunda parte de la primera clase del coronavirus. Ahora os quiero recordar que también utilizando los guantes podemos ganarle a la enfermedad. Y vamos con la probabilidad condicionada y el teorema de Bayes o probabilidad inversa. Pero antes de empezar, nos fijamos en los ejercicios que os he propuesto entre una parte y otra de la clase. El primero es el ejercicio 7 de la página 241, donde nos decían que la probabilidad de A es 0,6, la probabilidad de B es 0,4 y que la probabilidad del contrario de A unido al contrario de B era 0,7. Recordar que para la notación de selectividad utilizamos A, C y B, C para indicar los contrarios o complementarios. Nos preguntamos en primer lugar por la probabilidad de la intersección de A y B. Si recordamos la segunda ley de Morgan que vimos no hace muchos días, el contrario de la intersección es igual a la unión de contrarios. Por lo tanto, como nos han dicho que la probabilidad del contrario de A unida al contrario de B es 0,7, nos están dando la probabilidad del contrario de la intersección. Por lo tanto, como esa es la probabilidad del contrario de la intersección de A y B, la probabilidad de la intersección B será 1 menos la probabilidad del contrario de la intersección. Por lo tanto, la solución es 0,3. En cuanto al apartado B, razonar si son independientes A y B, ya hemos dicho que para que sean dos sucesos independientes, la probabilidad de su intersección debe ser igual al producto de las probabilidades respectivas. Por tanto, la probabilidad de A intersección B, que nos lo han dado como dato, es 0,6 por 0,4 igual a 0,24, y esto es distinto del valor que hemos calculado en el apartado A, 0,3. Por lo tanto, A y B no son independientes, que es lo que nos preguntan. Por tanto, que son dependientes. Y por último, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Ya tenemos todos los datos. 0,6 más 0,4 menos 0,3 es igual a 0,7. Sencillo el problema. Lo único que tenemos que tener en cuenta son las leyes de Morgan. ¿Vale? Vamos al ejercicio número 8, en el que nos decían que si lanzamos dos veces un dado, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las puntuaciones obtenidas sea 4? Este ejercicio ya lo hemos hecho, otros parecidos. Si tenemos el diagrama cartesiano incompleto, simplemente con los datos que necesitamos, la probabilidad de que la suma sea 4, tenemos 3 casos de los 36 del diagrama cartesiano, sería 3 36avos, un 12avo, ¿vale? Y luego en el apartado B nos preguntan cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento haya salido un 1 si la suma es 4. Por lo tanto, indicamos la probabilidad de L sub 1 igual a 1 sabiendo que S ha sido igual a 4. La probabilidad de que L sub 1 sea igual a 1 sabiendo de que S ha sido 4, hacemos la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona, es decir, la probabilidad de que la suma sea 4. La probabilidad de que el lanzamiento primero sea igual a 1 solamente sería el 1,3 del diagrama cartesiano, ese que tenemos rodeado con un círculo. Es 1 de 36 sabiendo que la probabilidad de que la suma sea 4 es 3 de 36. Esto da un tercio. También podríamos haber hecho directamente, ya que nos dicen que la suma es 4, solamente tenemos esos 3 4 que tenemos en el diagrama cartesiano, y de los cuales solo nos vale 1. Es decir, podríamos haber dicho directamente 1 de 3, un tercio. ¿Vale? Bueno, dos ejercicios muy sencillos y vamos a seguir con la regla de la suma y el teorema de Bayes en la página 242 de nuestro libro. Primero, la regla de la suma o de la probabilidad total. Esto es el caso de un diagrama de aro, en el que en una primera parte tenemos una serie de sucesos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n que hacen un sistema completo de sucesos, una partición como ya hablábamos el otro día. La unión de todo ello me da el espacio muestral y entre sí A sub 1, A sub 2 y hasta A sub n son incompatibles entre ellos, ¿vale? Separamos un espacio muestral en varias partes, A sub 1, A sub 2, A sub n,
Y luego dentro de eso, a su 1, a su 2, a su i, a su n, vamos a tener un nuevo suceso condicionado a cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces la probabilidad del suceso S la vamos a obtener como la suma de las probabilidades de este suceso S condicionado a cada uno de los de la partición y luego vamos a sumar todo ello. Es decir, la probabilidad de S será igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de S condicionado a A1. Ya tenemos el camino de S por A1. Ahora iríamos a A2, la probabilidad de A2 por la probabilidad de S condicionado a A2, más un suceso cualquiera A sub i, tendríamos la probabilidad de A sub i por la probabilidad de S condicionado a A sub i. Y así llegaríamos hasta el final del árbol, probabilidad de A sub n por la probabilidad de S condicionado a A sub n. ¿Vale? Entonces, la probabilidad del suceso S va a ser la suma, la probabilidad total de la suma de cada una de las probabilidades por cada uno de los caminos, ¿vale? Como ya hemos practicado con el árbol. Esto lo vamos a ver con un ejemplo que tenemos en esta misma página que ya nos resulta familiar. Por ejemplo, si tenemos una empresa que realiza el 50% de sus operaciones en la Unión Europea, el 30% en América y el 20% en Asia. ¿Veis? Podéis observar que la suma 50, 30 y 20 nos va a dar el 100%. Estamos partiendo todas las operaciones de la empresa en tres caminos. A, Unión Europea, B, América y C, Asia. ¿Vale? Y en cada uno de esos nos dan una nueva información. En la Unión Europea sufren un retraso del 10%, en América el 15% y en Asia el 25%. ¿Veis? El suceso que antes hemos llamado S, ahora el suceso es retraso. ¿Vale? Y nos piden la probabilidad de que una operación sufra retraso. Nos están pidiendo el total del retraso global en todas las operaciones de la empresa que están repartidas en tres sucesos. ¿Vale? Entonces, la probabilidad del retraso es la probabilidad de A, es decir, Europa, por la probabilidad del retraso en Europa, más la probabilidad de B, que son las probabilidades de las operaciones en América, por la probabilidad del retraso en América, más la probabilidad de C, que es la probabilidad de Asia, operaciones en Asia, por la probabilidad del retraso en Asia, ¿vale? Fijaos siempre, observar que aunque nos den datos en porcentaje, estos son frecuencias que debemos traducir a probabilidades, es decir, 50% de la Unión Europea lo escribiremos como 0,5, 30% de América como 0,3 y así sucesivamente. Por lo tanto, la probabilidad del retraso será 0,5 por 0,1 más 0,3 por 0,15 más 0,2 por 0,25. El total 0,145 que como probabilidad nosotros daríamos con ese valor 0,145. Pero a la hora de lenguaje coloquial podríamos decir que el 14,5% de las operaciones de la empresa va a sufrir un retraso. ¿De acuerdo? Bien, pues ya pasamos a la última parte de teoría de este tema, que es el teorema de Bayes, que es el problema de la probabilidad inversa. Vamos a trabajar en problemas como el anterior, pero lo llamamos de la probabilidad inversa porque nosotros vamos a conocer qué ha pasado, que es la probabilidad a posteriori, que ha sufrido un retraso en nuestro ejemplo anterior, y ahora vamos a querer calcular cuál es la probabilidad de que haya ocurrido en tal o cual rama del árbol. ¿De acuerdo? Vamos a saber la probabilidad a posteriori, el suceso S, y vamos a querer calcular la probabilidad a priori. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, yéndonos a la probabilidad que nosotros sabemos ya, la probabilidad de que el suceso S se haya producido en el camino A sub i, o sea, queremos saber la probabilidad de que este suceso A sub i sabiendo que se ha cumplido S, ¿vale? Es una probabilidad condicionada, ¿vale? Entonces será la probabilidad de la intersección de A sub i y S partido por la probabilidad de S. Por lo tanto será
probabilidad de A sub I por la probabilidad de S condicionado a A sub I partido por la probabilidad de este S que ya conocemos. ¿De acuerdo? Entonces esto lo vamos a ver más sencillo con un ejemplo y tenemos en la página 243 el ejercicio 10, la probabilidad que hemos calculado antes, que nos dice que la empresa realiza el 50% de la operación en la Unión Europea, el 30% en América y el 20% en Asia. Nos dan los datos del retraso y ahora, si una operación ha sufrido retraso, hallar la probabilidad de que se haya realizado en la Unión Europea. ¿Veis? Ya nos dan como seguro que ha habido un retraso. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya producido en uno de los caminos? En este caso, el camino A, el de la Unión Europea. Probabilidad de A, Unión Europea, sabiendo que se ha producido el retraso, es la probabilidad de A por la probabilidad del retraso en A, partido por la probabilidad de que haya sufrido el retraso. En el ejemplo anterior, la probabilidad del retraso era 0,145, que lo teníamos calculado. Cuidado, no olvidéis decimales que os pueden fallar bastante en los redondeos. Y en el numerador la probabilidad de que fuera de la Unión Europea 0,5 y la probabilidad de que el retraso se produjera en la Unión Europea sería 0,1. Multiplicamos y el resultado es que 0,34. Es decir, que aunque en la Unión Europea solo hay un 10% de retraso, pero como la mitad de las operaciones totales de la empresa se dan en la Unión Europea, pues el 0,34 significa que de todas las operaciones que en esta empresa han tenido retrasos, el 34%, es decir, algo más de una tercera parte de todas las retrasadas, proceden de la Unión Europea, dado que en esta zona hay un mayor porcentaje de operaciones de la empresa. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos la clase de hoy y os propongo que para mañana resolváis los ejercicios 9 y 10 de la página 243. ¿Vale? También os invito a que veáis los ejercicios resueltos de las dos páginas siguientes, 244 y 245, que con eso acabaremos el tema y ya nos dedicaremos a hacer ejercicios, ¿vale? También los ejemplos de la página 246. Mañana vamos a ver los 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ejercicios resueltos para la clase, ¿vale? Bueno, pues buen día, mucho ánimo, cuidaros mucho y aunque estéis en casa, procurar hacer alguna clase de ejercicio que os vendrá bien. Yo ahora voy a hacerlo también un poquillo, ¿vale? Con las labores del hogar. Un buen día y un abrazo para todos. Sed fuertes, que esto se pasa pronto. Ánimo, que mañana nos vemos.